Listo, muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Hoy vamos a estar enfocándonos en la herramienta Power BI. Esta herramienta, sé que tienen algún conocimiento, sé que ya han empezado a trabajar con ella, sé que ya han venido realizando diferentes tableros o diferentes implementaciones. Lo importante pues es entender algunos conceptos básicos que vamos a ver para luego ya sí entrar un poquito más en materia. Entonces, nuestra herramienta Power BI parte de la necesidad, o sea, al principio, la herramienta Power BI era una herramienta que era parte de, de Excel. O sea, realmente Power BI nace como un adicional, como un complemento de Excel. Este complemento de Excel se convirtió luego, ¿sí? Cuando fue pasando el tiempo. Entonces, nuestro complemento de Excel se convirtió en lo que conocemos actualmente como Power BI. Realmente, dentro de Power BI, la característica principal o lo que resaltaba como tal es la posibilidad de analizar y visualizar los datos. ¿Okay? Al principio, esto fue más o menos en el 2012, 2013, era simplemente una extensión de Excel y luego pues se convirtió ya en el 2015 en una plataforma independiente. Power BI ha venido creciendo al punto que ya actualmente no es solo Power BI, sino que se conoce como, en este caso, como Fabric. ¿Qué es Fabric? Todas las herramientas de inteligencia de negocios que se tienen disponibles dentro de la propia suite de BI. O sea, todo lo que tiene que ver con inteligencia de negocios se vinculó se anexó directamente a nuestro Power BI y se convirtió pues en la herramienta que ya vamos conociendo. Entonces, ¿qué es? O sea, si nos ponemos a pensar qué es Power BI, Power BI es directamente una colección de servicios de software. Sí, es una colección de aplicaciones y de conectores que funcionan de manera conjunta para convertir cualquier origen de datos que aparentemente no tienen relación entre sí o con una relación no tan marcada en información coherente, en información que sea atractiva visualmente, que sea interactiva. Los datos o los orígenes pueden venir desde cualquier fuente. O sea, nosotros podemos importar datos desde Excel, cargar datos desde SQL Server, pegar datos en una tabla que nosotros creemos o podemos probar con un conjunto de datos que podamos utilizar de pruebas. Es decir, nosotros desde la propia herramienta, fíjense aquí ya estaría mi Power BI, si yo le digo que voy a utilizar datos de prueba, entonces me descarga, ¿okay? O me hace una conexión y me descarga unas bases de datos. En este caso voy a tomar esta de Financials, le digo aquí cargar, entonces me carga una base de datos simplemente pues para ir probando, para ir trabajando con estos datos. Una vez que nosotros tenemos ya la conexión a datos, ¿sí? Podemos simplemente seleccionar y arrastrarlos. La forma en la que se visualizan al inicio, o sea, simplemente con seleccionarlos y arrastrarlos, depende directamente de la fuente que estemos arrastrando. ¿Sí? Si arrastramos un dato numérico, él va a tratar de mostrarme un gráfico. Y si arrastramos un dato, en este caso de texto, de información, lo que hace pues es tratar de mostrármelo como una tabla. ¿Okay? Entonces, de primera mano, Power BI va a tratar siempre de ayudarme. Si, por ejemplo, arrastro estas fechas, entonces me lo muestra de esta manera. ¿Okay? Esto no significa que el visualizador que me dé Power BI de primera mano sea el correcto, o sea, el más eficiente, o sea, el único que se puede utilizar. No. Realmente nosotros, por ejemplo, tenemos esta fecha y podemos ir cambiando entre diferentes visualizadores dependiendo de lo que necesitemos. Algunos van a ser más funcionales que otros. ¿Sí? Lo que hace Power BI es que intenta, ¿sí? Tratar de ordenármelo de alguna manera coherente, ¿sí? Para que lo pueda utilizar. Pero eso, como mencioné, pues no limita los datos. O sea, yo, por ejemplo, me traigo estas ventas y puedo ir cambiando entre diferentes visualizadores. Algunos me van a funcionar más o menos dependiendo de lo que quiera mostrar. ¿Okay?
Entonces, en esa línea, la propia herramienta siempre va a estar tratando, dentro de lo posible, de ayudarnos a construir los tableros. O sea, él va a tratar de conectarse con facilidad a cualquier origen de datos y va a buscar la manera de ordenarlos de una forma coherente. ¿Cuáles son las partes que nosotros tenemos dentro de Power BI qué elementos existen dentro de Power BI? Existen puntualmente tres. La primera es la aplicación de Windows, o sea, la aplicación de servicio, que es esta, ¿okay? Que es mi aplicación de escritorio llamada Power BI Desktop. Esta aplicación de escritorio me permite editar y construir los tableros. ¿Sí? También tenemos un servicio de software como servicio, o sea, un sistema de software como servicio llamado el servicio de Power BI, que es el que encontramos en la web. O sea, si nosotros ingresamos, por ejemplo, acá, estamos en nuestro Office, si ingresamos a Power BI, vamos a tener, ¿okay?, la posibilidad de utilizar la versión web. O sea, esta es una versión web. ¿Cuál es la diferencia que existe puntualmente entre ambas? ¿O cuál es el beneficio que existe entre uno y otro? Mi versión de escritorio me va a permitir agregar bases de datos. Mi versión web me permite utilizar bases de datos que ya se encuentren disponibles dentro del servicio Power BI. Es decir, desde la versión online no voy a poder cargar bases de datos de manera tan sencilla como lo voy a poder hacer desde la versión de escritorio. Por eso la mayoría de los usuarios que editan o crean interacciones dentro de Power BI prefieren utilizar la versión de escritorio. ¿Eso significa que no se va a poder agregar ningún tipo de datos? No, no significa eso, sino que como está diseñado el servicio, va a tener prioridad el hacerlo, la carga de datos, desde la versión de escritorio. Mientras que en la versión online lo que me da la posibilidad es adicionalmente a poder editarlos, porque efectivamente puedo editar mis tableros, también tengo la posibilidad de compartirlos, de insertarlos en diferentes sitios, tanto sitios públicos como privados, dependiendo del licenciamiento con el cual cuente mi usuario. Entonces, allí para tenerlo en cuenta, de que también tenemos esta posibilidad de utilizar el servicio de Power BI directamente en la nube. También tenemos una aplicación móvil, o sea, tenemos aplicaciones móviles de Power BI tanto en Windows como en iOS y en Android. Estas aplicaciones de Power BI móvil lo que hacen es mostrarnos los tableros, pero estos tableros tienen que tener su versión, en este caso, móvil. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí nosotros tenemos mi creación de objetos visuales. Yo arrastro, por ejemplo, este valor y aquí en la parte de abajo, esquina inferior de izquierda, entonces puedo crear de manera automática la versión móvil, pero también puedo ir editándola y agregando la información dependiendo de lo que yo vaya necesitando. ¿Okay? Entonces ya depende de cómo nosotros vinculemos los datos. Vean, por ejemplo, voy a cargar aquí estas ventas. Ya tenemos dos objetos visuales. Si me voy a la versión móvil, vamos a ver que de momento solo tenemos uno. Si le digo aquí que me los crea automáticamente, me los va a reemplazar y va a buscar la manera de colocarme ambos. ¿Esto significa que es la única forma en la que yo voy a poder diseñar para móviles? No. Simplemente pues estoy mostrando una de las funcionalidades que es la creación automática. Entonces en esa línea pues tenemos dos formas de interactuar con los datos, pero importante pues saber que ambas o esta última forma se encuentra para la edición dentro de la versión de escritorio. Y para la visualización, pues se tiene o se cuenta con la herramienta Power BI disponible para celulares. Estos tres elementos, o sea, tanto la versión de escritorio como el servicio, como las aplicaciones móviles, están todos diseñados para que podamos incluso crear, compartir y usar información de la forma que la empresa lo requiera, en este caso que la gobernación lo requiera. Además de estos tres elementos, tenemos también otros dos, que es el Power BI Report Builder. El Report Builder es
una forma de crear informes paginados, o sea, podemos crear informes paginados, esto a través de diferentes flujos de trabajo y esta opción me permite también tener como que un reporte que sea exportable, ¿okay? Que sea exportable y que podamos utilizar en cualquier momento. O sea, realmente me da la opción de que pueda crear informes, pero a través de diferentes páginas. Esto es un servicio adicional, es decir, no viene incluido dentro de la versión de Power BI de escritorio, sino que es un servicio que tenemos que descargar. Si lo buscamos aquí en la tienda de Microsoft, es este. Vean que aquí me aparece para instalar. Entonces, este constructor de Power BI es una de las herramientas, pero me permite crear este tipo de informes que son paginados, ¿ok? Que lo que hacen es crearme como un reporte completo donde él me va generando las diferentes páginas y al generar estas páginas puedo compartir ese reporte de una manera mucho más fácil. Fíjense aquí, ya vamos a crear un nuevo informe para mostrárselos y es otra herramienta adicional. ¿Okay? Entonces, en este caso, pues vamos creando nuestro informe y aquí vamos conectándonos los diferentes conjuntos de datos, imágenes o agregando los diferentes parámetros para poder publicar nuestro reporte. ¿Okay? Entonces, allí también es otra de las funcionalidades que se tiene desde la propia herramienta. O sea, desde la propia herramienta, pues tenemos este constructor. Realmente no tiene tanta salida, si se quiere, o sea, no, realmente no se utiliza tanto, porque dentro de Power BI, la versión normal, la versión de escritorio, la versión estándar, por decirlo de una manera, nosotros podemos cambiar el tamaño de la página. Entonces, como podemos cambiar el tamaño de la página, se convierte como que en la vista final. Pero estos reportes pueden ser bastante interactivos, son bastante útiles a la hora de utilizarlos y sobre todo pues nos dan diferentes ventajas a la hora de crear estos informes paginados. ¿Okay? También tenemos los informes a través del entorno local con el report server. ¿Qué es esto de report server? Se los menciono rapidito porque lamentablemente pues no es parte de estas capacitaciones, pero que conozcan que existen. Y es que imagínense que nosotros necesitemos mantener los informes en un entorno local, o sea, detrás de un firewall, por ejemplo. Nosotros podemos llegar a crear, implementar y administrar diferentes informes dentro de Power BI y mantenerlos dentro del servidor. De esa manera se protege la información. Entonces, eso es una de las opciones que tiene también la versión de Report Server. ¿Sí? Es una solución que se coloca o que se implementa detrás de un firewall y entrega informes a los usuarios de diferentes formas, de diferentes maneras. O sea, los pueden llegar a visualizar desde el explorador web o en el dispositivo móvil, pero lo importante es que se necesita que la herramienta como tal esté instalada o esté vinculada detrás del servicio de protección o el servicio de firewall. Entonces allí depende mucho de qué es lo que nosotros vayamos a utilizar o cuál es la manera en la que vamos a estar trabajando con los datos. O sea, una vez que nosotros entendemos la forma o la manera en la que vamos a estar trabajando con los datos, a partir de allí, pues es que vamos a generar las diferentes interacciones, tanto sea en el constructor de tableros, bien sea en el constructor de informes, el de informes paginados, o en la versión de servidores. O sea, cualquiera de las cuatro, perdón, se puede utilizar de la misma forma. Nosotros tenemos también que entender que la forma en la que se usa Power BI va a depender directamente del rol que tengamos. Es decir, no es necesario que todos los usuarios creen tableros, aunque si bien el enfoque de estas sesiones es precisamente explicar cómo es la creación de los diferentes tableros, también es necesario entender pues que no todos los usuarios van a ser desarrolladores, no todos los usuarios van a estar como diseñadores de tableros, entonces allí depende. O sea, nosotros podemos tener, por ejemplo, un compañero de trabajo que esté dedicado a procesar los números y que creen los informes empresariales y este usuario podría simplemente utilizar la versión de escritorio
o sea, nuestro Power BI Desktop o el Report Builder, ¿verdad? Y simplemente crear sus informes y publicarlos en el servicio de BI, donde se comparten con el resto de los compañeros de trabajos, o en su defecto podríamos utilizar las APIs de Power BI, o sea, las diferentes conexiones para insertar modelos en diferentes datos semánticos y de esa manera pues crear informes y paneles con nuestras aplicaciones de manera personalizada. Un segundo. Listo. Perdón que se abrió un micrófono por allí. Entonces, eso también me podría permitir, ¿sí?, que podamos utilizar cada elemento de Power BI en diferentes modelos o en diferentes momentos, dependiendo del rol que tengamos. ¿Okay? Eso también lo que hace es validar cómo funciona la herramienta, validar cuáles son las implementaciones que vayamos a realizar y a partir de allí entender pues cómo funciona el propio programa. ¿Okay? Nosotros también pues tenemos que saber que esto es parte actualmente de una suite completa que es nuestra herramienta Fabric. Y Fabric pues tiene diferentes áreas de trabajo, cargas de trabajo, actualizaciones, tiene su lago de datos, tiene aplicaciones que son parte del mismo Fabric, o sea, tenemos aplicaciones adicionales que podemos llegar a utilizar y ahora con la implementación que se tiene con la herramienta de inteligencia artificial, entonces surgen o se crean o se generan más posibilidades. ¿Okay? Si nosotros desde el servicio de Power BI, es decir, desde la versión online, decimos que vamos a crear un informe, él me va a preguntar, ¿sí?, desde dónde los va a tomar. Si los va a tomar desde Excel, si los va a tomar desde un CSV, si los va a pegar o a actualizar manualmente los datos, o si vamos a seleccionar un modelo semántico ya existente dentro de la herramienta. ¿Okay? Esto era lo que yo les mencionaba. Si no ve, aquí me avisa. Si yo no veo el origen que busco, perdón, me pide descargar la aplicación de escritorio. Es decir, aquí tenemos una limitante, entre comillas, con la versión online. O sea, la versión online únicamente me permite conectarme a un Excel que ya exista, conectarme a un CSV que ya exista en la nube, a eso me refiero, crear de manera manual nuestros datos o seleccionar un modelo semántico que ya hubiésemos cargado. Es decir, si ya nosotros cargamos dentro del OneLake los datos, podríamos utilizar la versión online. En el otro caso, pues nos permite o nos pide utilizar la aplicación de escritorio. Entonces, una vez que entendemos eso, vamos a ver la herramienta de una manera diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense. Lo primero que tenemos es la posibilidad de agregar datos. ¿Okay? Aquí me dice de dónde voy a obtener datos. Yo puedo cargar datos desde un Excel, puedo obtener datos ya existentes en Power BI o en cualquier otro almacén de datos. Me permite conectarme a SQL Server, me permite introducir datos de manera manual, me permite conectarme a Dataverse, o sea, en este caso, pues a través de SQL Server y me permite ver los orígenes recientes que he utilizado. Toda esta sección de datos viene de alguna manera, a resumirse en esta sección, ¿sí? O sea, aquí en obtener datos voy a tener el de centro de datos de OneLake, el de Excel, el de SQL, el de Dataverse, etc. ¿De qué manera los veo todos? Simplemente le hago clic aquí en más y me aparecen todos los existentes. ¿Okay? Aquí pues tengo todas las posibles conexiones o conectores certificados que puedo utilizar dentro de mi herramienta. O sea, todos estos están disponibles para que los pueda utilizar en cualquier momento. ¿Okay? En la capacitación pasada que vimos sobre la herramienta Power Apps, yo creé unas tablas, ¿sí? Que es esta tabla de clientes, de proveedores y registros de ventas. ¿Okay? Estas tablas nosotros las podemos vincular dentro de nuestro Power BI. ¿De qué manera? Haciendo una conexión a SharePoint. En este caso, mi conexión a SharePoint se la puedo conseguir, ¿sí? Directamente escribiendo. O sea, yo puedo aquí buscar simplemente SharePoint.
¿ok? Y él va a buscarme o me va a mostrar qué tipos de datos me puedo conectar. Lo otro es que esto es parte de un servicio en línea, ¿sí? O sea, aquí con los servicios en línea yo me pudiese conectar a mi lista de SharePoint online, ¿ok? También tengo, como SharePoint es un repositorio también de documental, puedo buscarlo por archivo y seleccionar que también pues va a conectarme a una carpeta de SharePoint. Hay algunos casos en los que los usuarios cargan archivos de Excel, por ejemplo, que están en su equipo. Entonces están en mi equipo, o sea, está en mi equipo de escritorio, cargo el Excel, hago el tablero, lo subo. ¿Qué ocurre? Que como no todos los usuarios tienen acceso a ese archivo en Excel, entonces las bases de datos no se mantienen actualizadas, sino que hay que actualizarlo manualmente. Entonces, en este caso, tenemos que entender que la información tiene dos puntos de vistas. Tenemos lo primero, ya un segundito que ya les muestro. ¿Okay? Tenemos dos puntos de vista, lo que es información estática. ¿Okay? Mi información estática, perdón, allí que me equivoqué, estática, es información que no va a recibir modificaciones. ¿Okay? Básicamente, una información estática es una información que ya toda la data que se almacenó o que se iba a almacenar en el servicio ya se encuentra disponible. Por lo tanto, esta data no va a recibir ningún tipo de modificaciones. En este caso podemos hablar, no sé, de información de años anteriores, información histórica, ¿sí? Archivos que se encuentren almacenados de manera histórica o bases de datos que ya no se encuentran en movimiento. Y tenemos lo que se conoce como información activa. ¿Okay? ¿Cuál es mi información activa? La que constantemente se actualiza. ¿Okay? Entonces, desde aquí nosotros tenemos que entender de dónde parte mi información. ¿Es una información estática? ¿Es una información que no se va a estar actualizando? Entonces, en ese caso, yo puedo incluso utilizar un archivo o un libro de Excel que se encuentre en mi equipo. O sea, no habría ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque la información no se va a seguir actualizando. O sea, no es información que vaya a cambiar o que vaya a mutar en el paso del tiempo. ¿Okay? Ahora, si es información activa, lo que se recomienda es que se utilice data en nube, ¿sí? Es decir, que la información o la base de datos se encuentra almacenada en la nube. ¿Para qué? Para que sea el mismo servicio de Power BI el que se encargue de hacer las diferentes actualizaciones de esos datos. Por lo tanto, el usuario no tiene que estar manualmente actualizando y publicando la información. Entonces allí que sepamos que pues tenemos esas diferencias y a partir de esas diferencias pues vamos a poder utilizar los diferentes servicios. ¿Okay? Entonces, en nuestro caso vamos a utilizar un servicio en línea, puntualmente pues la lista, una lista de SharePoint. Acá me pide cuál es la URL del sitio. Entonces es esta URL, ustedes también tienen acceso. Se los voy a colocar aquí en el chat. Entonces aquí colocamos la URL del sitio y me pregunta cuál tipo de implementación voy a utilizar. Tenemos dos tipos, la implementación 2.0 o 1.0. Entonces, ¿qué diferencias? O sea, porque tiene que haber algunas diferencias al conectarnos a esas bases de datos. ¿Eh? Entonces, ¿qué diferencias hay? Depende de la cantidad de metadatos que querramos traernos desde SharePoint. ¿Sí? Por ejemplo, mi implementación 1.0 me trae los datos limpios, o sea, me trae los datos de una manera, ¿cómo decirlo?, depurada. Y mi implementación 2.0 lo que hace es que utiliza las APIs más avanzadas para conectarnos a las columnas. ¿Okay? Entonces, depende de qué es o de qué forma nosotros queremos que nos funcione este tipo de conexiones a las listas de SharePoint. ¿Okay? Básicamente también radican en el rendimiento. ¿Okay? Por ejemplo, la implementación 2.0
utiliza las últimas APIs que se han publicado para SharePoint, lo que hace que mi recuperación de datos sea rápida. En la versión 2.0 también nosotros podemos seleccionar si queremos recuperar, o sea, si queremos traernos todas las columnas o alguna vista en específico. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí dentro de nuestro sitio, ¿okay? Tenemos aquí en la tabla de clientes, por ejemplo, creamos otra vista adicional a esta. Vamos a crearla aquí rapidito. Ejemplo. Miren, mi vista de ejemplo, digo que va a ser una vista pública. Y a esta vista de ejemplo le quito la dirección, ocultar esta columna. Le quito la localidad. O bueno, vamos a quitarle el teléfono también. Le quitamos la localidad. ¿Okay? Entonces, en este caso, yo puedo llamar a esta vista. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que me va a traer únicamente los datos que yo le estoy mostrando acá. O sea, no me va a traer ningún otro tipo de dato adicional. Únicamente me va a traer los datos que yo estoy mostrando en esta sección. Entonces, tengo mi vista de ejemplo y aquí, si yo digo, bueno, vamos a utilizar la vista 2.0, vamos a decir que vamos a acceder con la cuenta de Microsoft. En este caso, pues sería con la cuenta de Microsoft de la gobernación. Vamos a mostrarlo por aquí, fíjense. Entonces, como no me sé las credenciales, regálenme un segundo. Aquí tenemos dentro del perfil estas credenciales. Okay, vean, me dice que inició sesión, me conecta. Esto también ustedes lo pueden hacer porque todos tienen acceso a ese sitio. Y vemos que están todas las listas existentes dentro del sitio de SharePoint, ¿sí? Entonces, si yo me voy a mi sitio de SharePoint, vamos a cerrar esto, ¿okay? Veo que mi lista clientes es la que tiene la vista de ejemplo o la de todos los elementos. Entonces, selecciono mi vista clientes o mi lista clientes, ¿ok? Y aquí, vean que me trae toda la información, ¿ok? Se me trae absolutamente todos los datos. Entonces, de aquí, yo puedo seleccionar una u otra. Vean que me dicen los datos de la vista se han truncado. Le digo cargar. Y ahora me trae mi vista clientes. Entonces, como ya yo tengo mi lista de clientes acá, entonces ya yo me puedo ver que me trajo todos los datos a pesar de la vista que había seleccionado, ¿sí? Perdón, que no me pidió la vista. Mientras que en el otro tipo de implementación, vean aquí, me voy a servicios en línea, listas de SharePoint, colocamos la URL del sitio, aquí, en la implementación 1.0, perdón, aquí, vean que él me da la posibilidad de seleccionar cuál de las vistas voy a utilizar. ¿Okay? Entonces, en la 1.0, esta opción no me la permite. ¿Okay? Entonces, esa es la diferencia puntual. Aquí yo puedo decir, por ejemplo, que me traiga todas las columnas o me traiga únicamente la vista predeterminada. ¿Cuál es mi vista predeterminada? Hagamos que ejemplo sea la vista predeterminada. Creo que ya. Sí, listo. Y entonces aquí, si yo le digo que me traiga únicamente la predeterminada, entonces él me conecta y me va a traer las columnas que están visibles. Entonces yo puedo ir filtrando o puedo ir generando diferentes formas de implementación dependiendo de la necesidad que tenga. ¿Sí? Que es importante pues saber que dependiendo del servicio que yo voy a estar utilizando, voy a poder hacer una cosa u otra. ¿Okay? En este caso, supongamos que, bueno, ya yo me traje la vista cliente completas. ¿Okay? Tengo todos estos datos. De momento, esto no afecta el rendimiento de mi Power BI, pero conforme va creciendo mi base de datos, o sea, conforme la base de datos vaya extendiéndose, entonces es posible que
esto me genera algunos retrasos. Aquí yo tengo dos bases de datos. La Financials, que es la que me da Power BI como datos de ejemplo, y mi vista de clientes. Entonces, estas son las dos vistas que tengo por el momento. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos dentro de esta visual de Power BI estos elementos que están aquí a mano izquierda. ¿Okay? Lo primero que tenemos es la vista de informe, luego la vista de tabla, luego la vista de modelo o la vista de relaciones y luego la vista de todas las consultas DAX que hemos realizado. Okay, vamos a ver que un segundito aquí que me está contando cosas. Okay, pues yo luego les voy a comentar. Okay. Entonces, ¿qué ocurre en este DAX? En este DAX, vean que me dice que él me va a traer, sí, va a evaluar y me va a traer los primeros 100 datos. Este DAX yo lo puedo cambiar para que me traiga más datos en caso de que fuese necesario. O sea, yo le puedo decir, por ejemplo, que no me traiga 100, sino 1000. Ejecuto y aquí me muestra, ¿ok? Esa ejecución, ese dato. Estos llegan solo hasta los 700. Entonces, esta sección de DAX, nosotros las podemos llegar a utilizar para, no solo para hacer pruebas, sino también para generar formas de interacción. Entonces, mi vista de clientes. ¿Qué pasó? Me traje todos estos datos. ¿Okay? Me traje todos estos datos y yo necesito ocultar o quitar algunas columnas. ¿Okay? Lo puedo hacer haciéndole clic con el clic derecho e ir eliminando del modelo de manera manual, o en su defecto lo puedo hacer en la vista de tabla. ¿Sí? Aquí en mi vista de tabla yo voy a poder actualizar, cambiar y modificar los diferentes datos. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, necesito la columna etiqueta de color. En este caso no. ¿Qué hago? Lo que hago es eliminarla del modelo. Me dice o me avisa, ¿estás seguro que quieres eliminarla? Sí. ¿Ok? Entonces me va a seguir mostrando la información. ¿El ID de cumplimiento normativo lo voy a utilizar en esta base de datos? No. Entonces simplemente le digo que lo voy a eliminar. ¿Okay? Entonces, en esa línea vamos seleccionando los diferentes elementos que yo vaya a necesitar o que vaya a querer quitar. O sea, los que vaya a utilizar o los que ya no utilizo. Por ejemplo, creado y modificado por, ¿lo voy a utilizar en esta base de datos? No. El momento en el que fue creado el registro y modificado, ¿lo voy a utilizar? Depende, pues, de lo que yo vaya a necesitar. Entonces, en este punto, la idea es que todos vayamos construyendo nuestro tablero. Entonces vamos a hacer varias cositas allí. Voy a recapitular un poquito. Lo primero, pues abrir nuestro Power BI. Okay, de hecho, lo voy a hacer con uno nuevo, simplemente para que vean que el paso a paso es bastante sencillo. Cierro acá, le digo que no lo voy a guardar. Entonces, por favor, si pueden ir abriendo también allí su Power BI. La idea pues es que vayan haciendo también el mismo ejercicio a manera de que si se les presenta alguna duda, podamos resolverla de manera rápida. Entonces luego selecciono el informe en blanco y aquí lo primero que voy a hacer es traerme datos de muestra. Esto es únicamente para el ejercicio que vamos a hacer, para que vean cómo funciona la transformación de datos, etc. etc. ¿Okay? Entonces, usar datos de muestra, le digo que voy a cargar los datos de muestra y selecciono la tabla Financial. Una vez que la seleccione, le digo cargar y espero que cargue mis datos. ¿Okay? Una vez con la tabla Finanzas, lo segundo que vamos a hacer, la base de datos no, depende, la base de datos tiene límite, depende del origen de la base de datos. O sea, realmente es el origen de la base de datos el que tiene un limitante. Por ejemplo, en SharePoint, SharePoint no funciona correctamente para bases de datos superiores a 5000 elementos. Entonces, si yo tengo una base de datos superior a 5000 elementos, ya no se recomienda SharePoint como base de datos. Se recomendaría en tal caso Dataverse. Dataverse, que es otro servicio de Microsoft, llega hasta 1.000.000 de registros. Si supera el 1.000.000 de registros, necesito otro dato. ¿Como cuál? Como SQL, por poner un ejemplo. Entonces, no hay un limitante en la base de datos, pero, o sea, en la herramienta como tal,
pero sí la base de datos determina, ¿sí?, cuál sería el límite que tiene. Por ejemplo, aquí tengo este que construí para la Alcaldía de Bogotá, para el IPES, que es el Instituto de, de Presupuesto para la Economía Social. Ya, esperemos allá que abra. Y este está dentro de SQL Server. Y pues aquí se manejan 5 millones de registros y no hay ningún inconveniente. ¿Ok? Entonces ya depende de cómo nosotros vayamos a diligenciarlo o de la manera en la que querramos conectarnos. Sobre todo, lo importante es qué base de datos voy a estar utilizando. No sé si con eso respondo a tu pregunta, José. Listo. Entonces, con respecto a este punto en particular, o sea, lo que tiene que ver ya con SharePoint, vamos a agregar aquí. Entonces, en este caso, nos vamos a la sección que dice obtener datos, seleccionamos la vista completa de todos los datos y seleccionamos en este particular los servicios en línea, nos vamos a conectar a una lista de SharePoint. En ese caso, vamos a utilizar la lista que colocamos aquí en el chat, que es esta, el sitio, perdón. La implementación es la 2.0. Seleccionamos la vista predeterminada, le damos a aceptar. Y aquí seleccionamos la tabla de clientes, por ejemplo. Vean que aquí, al seleccionar la vista predeterminada, ya me trae únicamente algunas columnas. ¿Sí lo ven? No me las trae todas. Aquí voy a cancelar. Quería mostrarles eso. Pero en nuestro caso vamos a utilizar la vista que me trae todos los registros, simplemente para poder eliminar cosas y que vean cómo es ese funcionamiento. Entonces aquí nos traemos todas las columnas, damos a aceptar y seleccionamos nuestra tabla de clientes. Vean que en este caso me trae absolutamente todas las columnas que existen. Entonces seleccionamos esta tabla y la cargamos. Nuevamente, la idea es cargar la tabla de finanzas y la tabla de clientes. Para finalizar allí, pues ya depende de... bueno, hay una limitante que sí existe dentro de la aplicación y es tu equipo, ¿sí? O sea, tu computador. O sea, tu computador tiene que tener buena capacidad de RAM y de CPU para que no tengas ningún inconveniente allí con el rendimiento de los datos. Pero, como te mencioné, cada base de datos tiene su límite de datos que puedes consultar o que puedes registrar. ¿Okay? Obviamente, mientras más depurada esté la vista, mejor. Es decir, si tú vas a utilizar una base de datos en SQL, pero únicamente necesitas un fragmento de filtrado de esa información, pues te traes esos datos filtrados ya. ¿Listo? Entonces, lista financials, listas clientes. Voy a dar unos minutitos. Sí, es así, a eso me refería. Muchas gracias, Brandon. Sí es conveniente transformar nuestros datos antes de cargarlos. Sí, es cierto. Si nosotros tenemos un total de acceso a la base de datos, lo correcto es que ya la consulta venga depurada. Por eso era que les mostraba lo de la vista que tenemos. Ahora, no siempre los datos son coincidentes. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, aquí yo tengo mi tabla de clientes y yo digo, bueno, en mi tabla de clientes yo tengo una sección, ya que ahora no lo consigo, que es la de tipo, esta. No, perdón, no es la de tipo, es que no recuerdo qué nombre le puse, regáleme un segundo, aquí lo vemos. Grupo de cliente. Entonces yo tengo el grupo de cliente. No, aquí está. Entonces imagínense que yo tengo este grupo de clientes, entonces tengo el grupo A, B, C, D, E. ¿Okay? Y en la otra base de datos resulta que mi grupo de clientes tiene que ver, por ejemplo, con el segmento. ¿Sí? Y entonces aquí me dice Channel Partners, Enterprise, Government, Mid-Market o Small Business. ¿Okay? Entonces, ¿cómo yo relaciono a estos dos señores? Transformando los datos. ¿Okay? Si yo los puedo transformar antes de traérmelos a mi base de datos,
es la mejor opción que tenemos disponible. ¿Okay? Pero en caso de que no, o sea, de que no podamos transformarlos, pues la idea es que veamos en estas capacitaciones cómo convertirlos dentro de la propia aplicación. No sé si con eso respondo tu pregunta, Brandon. Sí, sí hay una opción para estandarizar los datos. Sí hay una opción para estandarizar los datos y tú puedes convertir los datos de manera dinámica. Ojo, eso no significa que no sea correcto lo que acabas de decir. O sea, lo correcto es que desde la base de datos, o sea, lo correcto es que en ambas bases de datos, ¿sí? Tengan el mismo nombre. O sea, que A, o sea, D, que es mid-market, por ejemplo, por poner un ejemplo, siempre sea el mismo o el mismo D o el mismo mid-market. Pero también es cierto que muchas veces tenemos diferentes bases de datos que vienen de diferentes fuentes y cada fuente o cada área llama a los datos de la manera en la que mejor lo entiende. Entonces, en esa línea, hay que convertir los datos ¿para qué? Para que los usuarios que trabajen con el grupo ABCD lo entiendan así y los que trabajen con los segmentos lo entiendan de la manera en la que lo utilizan. Listo. Entonces, vamos a cargar estas dos bases de datos, clientes y finanzas. Levanten la manito, voy a dar unos minutitos. Ya vieron, si alguno tiene alguna duda, me dicen, o sea, me avisan y vuelvo a explicar cómo se carga, pero levanten las manitos los que ya tengan tanto la base de datos de clientes como finanzas. Nuevamente, voy a colocar en el chat la URL de SharePoint. Todos tienen acceso a ese sitio, o sea, no van a tener problemas para cargar la base de datos. ¿Ok? Entonces, allí para que hagamos el ejercicio y podamos ir construyendo el taller, porque la idea es que, ok, si bien esto va a tener ejemplos que son de alguna manera genéricos, también los puedan aplicar a lo que vayan a construir dentro de la gobernación. Entonces, levanten la manito así en el momento en el que ya tengan ambas bases de datos, la de clientes y la de finanzas. Bueno, y veo que Brandon ya las tiene, muchas gracias. La idea es que al menos la mitad de los presentes tengan esas bases de datos. ¿Listo? Entonces, vamos a dar un par de minutitos. Muchas gracias, Claudia, también. Y mientras que esperamos a que ya lo tengan. Sí, levanta la manito, Cristian, si ya lo tienes, para poder contabilizarlos. Eso, gracias. Entonces, un par de minutos, a las 10:50 vemos cómo va el foro. Nuevamente, si tienen alguna duda, dígame y lo vuelvo a hacer. ¿Listo? Listo, tenemos 4 de 17. Vamos a dar un par de minutitos más para ver si el resto puede lograr conectarse. Es que no quiero que se me queden rezagados.
Entonces, hasta las 53, o sea, sepan que no tienen tanta prisa, pero de igual, pues para que vayamos haciendo el ejercicio. Vamos a dar unos 3 minutitos y seguimos. Hola, me colocas que no te permite el acceso, pero tienes tu cuenta de la gobernación. Sí, se tiene que tener la cuenta institucional, así es. Miren que aquí ya hay 2 usuarios por allí. O sea, deben ingresar con su cuenta de Office. Pero el sitio ya tiene el permiso otorgado para que todos los usuarios que tienen cuenta entonces puedan ingresar. Listo. Bueno, vamos a continuar. De igual forma, pues queda la grabación. Pero repito, o sea, la idea es que todos tengan la posibilidad de hacer el ejercicio. Ya pueden bajar sus manitos. Muchas gracias, Brandon, Claudia, Cristian. Entonces, listo. Entonces, ya tenemos los datos sincronizados, ya tenemos nuestro DI. ¿Qué ocurre en este caso? ¿Sí? O sea, yo quiero establecer una relación entre ambos datos, entre el grupo de clientes, ¿sí? Y el segmento. O sea, yo quiero establecer una relación acá para que yo pueda filtrar dependiendo de mi grupo de clientes y que me muestre algún segmento en específico o viceversa. ¿Sí? Entonces, en ese caso, yo tengo que establecer un punto de conexión. ¿Sí? Para esto, lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestra vista de modelo. En nuestra vista de modelo tenemos ambas tablas. ¿Okay? Tenemos la tabla de financials, ¿ok? Y tenemos la tabla de clientes. Entonces, si yo estoy diciendo, ok, bueno, yo quiero establecer entre grupos de clientes y segmento. Me voy a mi vista de modelo, y aquí simplemente selecciono mi segmento, donde quiera que esté, acá está, y mi grupo de clientes, donde quiera que esté, que aquí está. Entonces, simplemente le hago clic, arrastro y los uno. ¿Okay? Bueno, aquí lo uní con ID, perdone, aquí, con grupo de clientes. Entonces, vean que me dice, tú vas a filtrar este con este. ¿Okay? Entonces me dice, esta relación tiene una cardinalidad de muchos para muchos. Esto solo se debe usar si se espera que ninguna columna contenga valores únicos. ¿Ok? Y que se entienda el comportamiento. ¿A qué hace referencia? A que si yo tengo aquí valores que se repiten y acá tengo valores que se repiten, entonces que no vaya a tener un conflicto con algún valor que exista acá, pero que no exista acá, o viceversa. ¿Ok? Entonces él me pregunta, ¿sí? ¿Qué tipo de relación yo voy a realizar? O sea, ¿qué tipo de
de datos yo voy a vincular. Si yo le digo aquí que sí, me crea mi relación y ahora, si yo me voy a mi tablero, selecciono el B y no me muestra nada acá, y selecciono Enterprise y no me muestra nada acá. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que yo generé el filtro, no hay ninguna relación aparente. O sea, no hay forma de que yo diga que A, de momento, es igual a Enterprise, por poner un ejemplo. ¿Okay? Entonces, como no hay manera en la que yo le diga o la que yo le indique al tablero cuál es cuál, entonces simplemente, ok, él dice, ¿tú quieres crear un filtro absurdo allí? Está bien, créalo, yo te lo permito, pero pues no hay relación. Entonces, como no hay ninguna relación, yo tengo que filtrar o trabajar o transformar mis datos para que me muestre la información de forma correcta. ¿Cuál sería esta? Depende de la finalidad del tablero. Por ejemplo, supongamos que yo digo, ok, aquí está mi tabla de financials y aquí está mi tabla de clientes. Y supongamos que yo digo, bueno, aquí yo tengo los clientes o los grupos de clientes como A, E, D, B, C, A, F, G. O sea, los tengo de manera alfabética. Y en mi tabla de financials lo tengo por los segmentos. O sea, cada segmento tiene un nombre, ¿sí? Tiene su nombre y tiene su información. Miren que aquí dice government, etc, etc. ¿Okay? Entonces, en este caso particular, yo tengo que definir cuál de estos datos es el que voy a transformar, cuál de estos datos es el que yo voy a actualizar. ¿Okay? Yo puedo hacerlo de dos maneras. La primera forma, vamos a hacerlo con mi tabla de clientes. ¿Okay? La primera forma es que yo puedo crear una nueva columna y en la nueva columna, a través de la información que se tiene en esa columna, creo una relación y digo que A va a ser igual a government, B va a ser igual al otro segmento, etc, etc. ¿Ok? Entonces, vámonos aquí, vamos a escribir simplemente cuáles son los datos. Entonces tenemos a channel, sí, enterprise, government, mid market. Ya, perdonen que esto es costumbre de desarrollador, lo siento. Y small business. ¿Ok? Entonces vemos que estén iguales, Enterprise, ajá, Mid Market y Small Business. ¿Okay? Supongamos que yo los quiero transformar a estos. O sea, yo quiero tomar mis datos y transformarlos de esta manera. Entonces, ¿qué hago? Me voy a mi vista, ¿okay? Selecciono mi columna y ya aquí defino qué es lo que voy a hacer. Supongamos que yo quiero crear una nueva columna. Entonces, yo digo que voy a crear una nueva columna. ¿Okay? Entonces, en esta columna, que le voy a llamar segmentos, ¿sí? Es lo mismo. ¿Sí? Entonces, aquí yo digo cuál va a ser, ¿sí? La relación que yo voy a establecer. ¿Sí? Entonces, segmentos va a ser igual, ¿sí? A mi grupo de clientes, pero con una condicional. Yo digo sí, por ejemplo, mi grupo de clientes, ¿sí? Es igual a A, entonces tú vas a escribir, perdón, es coma, tú vas a escribir la primera sección, que es Channel Partners. Les voy a copiar esto en el chat para que lo tengan allí y lo puedan ir construyendo al mismo tiempo. ¿Sí? Si no, perdón, que esto va entre comillas. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Aquí ya estoy utilizando mi primera condicional. Si el grupo de clientes es igual a, entonces vas a escribir Channel Partners. Y aquí, si yo, supongamos que esto finalizase aquí, ¿okay? Yo le doy Enter, entonces él me va a crear mis segmentos, mi columna de segmentos que está por aquí atrás, escribiendo el channel partners en las diferentes secciones que decía A. ¿Okay? Entonces yo puedo terminar y completar mi
ay, se me fue la palabra, mi codiguito, ¿sí? Entonces aquí simplemente vamos a ordenar este código porque me está dando dolor de cabeza. Listo. Entonces allí, este lo tengo y vamos agregando los siguientes. Entonces B es para Enterprise. Si quieren, ahorita les paso el código completo, no se preocupen. C es para el siguiente, sector gobierno. Perdón, no es punto, lo de la punta y coma es por otro lenguaje de programación. Allí me perdonarán. D es mid-market. Y E es small business. Y, listo. Ahora, ya aquí nosotros estamos utilizando la herramienta DAX. Voy a copiar esto aquí para explicar cómo funciona. Igual vamos a profundizar más adelante en diferentes opciones que tenemos allí, pero quiero que lo vean de una manera más clara. Entonces voy a utilizar un editor de código, lo voy a poner por aquí y lo muestro. ¿Okay? Entonces, aquí ¿qué estamos diciendo? Estamos creando una nueva columna, nuestra columna segmentos. ¿Sí? Columna segmentos ¿en dónde? Y nuestra columna segmentos está dentro de la lista de clientes. ¿Okay? ¿Esto va a verse reflejado en la base de datos? No, esto está únicamente dentro de Power BI. ¿Okay? Entonces, ¿qué estoy utilizando? Yo estoy usando mi condicional if. ¿Qué tiene de particular esta condicional? Con la condicional if nosotros decimos si, o sea, if, ¿ok? Pasa algo, ¿okay? Él evalúa algo, entonces aquí haz algo. Si no, haz otra cosa. ¿Okay? Básicamente, esta es la forma, perdonen que el punto y coma nuevamente es problema de desarrollador, que tengo otro lenguaje de programación en la mente. Pero ahí en este caso es con coma, ¿sí? El separador es coma, para no confundirnos. Entonces, mi primera condicional o mi primer DAX es if. Algo que yo siempre digo sobre DAX y sobre PowerFX, que es la herramienta que se utiliza o el pseudo lenguaje de programación que utilizamos, es que si nosotros conocemos Excel, esto va a ser súper fácil. Pero aquí él dice, si pasa algo, o sea, él evalúa una condición. Entonces, si esa condición se cumple, vas a mostrar una información. Si no se cumple, vas a mostrar otro tipo de información. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo estoy diciendo si de la base de datos clientes para la columna grupos de clientes, el resultado es A, o la información que está almacenada es A, tú lo vas a cambiar a Channel Partners. ¿Okay? Siguiente, si no, o sea, después de la coma, viene el haz otra cosa. O sea, lo que pasa si no se cumple esta condición. ¿Okay? Yo puedo decir aquí condición a cumplir. ¿Okay? Acción a realizar. Realizar si se cumple. ¿Sí? Este aquí sí se cumple. ¿Okay? Y aquí sería la acción a realizar. Perdonen. Si no cumple. ¿Listo? Entonces, condición a cumplir. Si esto se cumple, haces esta acción. Si no, haces esta otra. ¿Okay? Entonces, ¿qué está diciendo? Si la base de datos clientes para la columna grupo de clientes es igual a, tú vas a escribir Channel Partners. Si no, y aquí metemos la otra evaluación, si no, entonces evalúa si es B. O sea, si dentro de la base de datos clientes, el grupo de clientes es igual a B. Si es correcto, escribe Enterprise. Si no, sigue a la siguiente línea. ¿Okay? Ahora, ¿cuántas líneas de código nosotros podemos encadenar dentro de Power BI? Hasta 128. O sea, yo puedo colocar aquí 128 condicionales y me los va a aceptar. ¿Se recomienda? No. ¿Ok? O sea, no es lo recomendable. ¿Por qué? Porque esto puede hacer
que mi Power BI vaya más lento. ¿Ok? Entonces, simplemente pues que sepamos que si bien podemos utilizarlo, o sea, podríamos utilizarlo y que nos funcione de manera correcta, normalmente pues tiene un límite. Entonces allí simplemente pues que sepamos que si bien se tiene un límite, pues tenemos que tener cierto cuidado con esto. ¿Ok? Lo otro, aquí yo puedo decir que hay una, dos, tres, cuatro y cinco condicionales. O sea, yo tengo cinco condiciones encadenadas. Por lo tanto, cuando yo cierre mi función, yo tengo que cerrarla con la cantidad de paréntesis que existe. ¿Okay? Aquí en mi editor de código se ve de manera más clara, por eso es que lo coloco aquí, aparte de que es una ayuda. Vean que tiene una línea amarilla abajo y tengo mi línea amarilla aquí. Si yo borro este, vean que me aparece mi línea amarilla aquí abajo y así. Entonces, ¿qué está diciendo? Este paréntesis guarda la función o encapsula la función hasta aquí. ¿Sí? Vean que aquí él me está diciendo dónde cierra cada paréntesis. Vean esta zona. Entonces, este no tiene cierre. Por lo tanto, si yo coloco esto así, como está, en mi Power BI me va a dar error. Vean que aquí dice error, 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 error. Ahora, si yo coloco todos los paréntesis que necesito, entonces en ese caso ya me crea mi columna. ¿Ok? Ahora, ¿eso significa que ya la relación funciona? Fíjense, volvemos aquí, seleccionamos B y no funciona todavía. ¿Por qué razón? Porque ya no es esta columna la que yo voy a relacionar. La que yo voy a relacionar es segmentos contra segmentos. Entonces aquí, en lugar de tener esta relación de esta manera, que vean que aquí dice tabla clientes, grupo clientes, ¿ok? Y en la otra, tabla financieras, columna segmentos o financias segmentos, clientes, grupo clientes. En este caso, yo voy a buscar aquí, en esta columna, segmento contra segmento. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué va a hacer? Eso va a hacer aplicar los cambios. Esperemos a que se actualice. Y ahora, a pesar de que yo estoy filtrando A contra segmento, estoy mostrando, sí me funciona el filtro. ¿Por qué? Porque en la vista, ¿sí? En la vista de tablero, o sea, la vista de informe, yo puedo relacionar los datos, ¿ok? Pero de manera interna es que se va generando los filtros, ¿ok? Entonces, este filtro genera la relación. Ahora, es posible que yo filtre, en este caso estoy filtrando la dirección, la direccionalidad es ambas, es decir, esta sección filtra esta otra y esta sección filtra esta otra. ¿Yo puedo hacer que solo se filtre en una sola dirección? Sí, y ya lo vamos a ver. Entonces, fíjense, les voy a copiar el codiguito completo para que lo puedan agregar en la creación de su nueva columna, que es este. ¿Okay? Entonces, eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Nuevamente, me voy a mi base de datos, aquí, a mi tabla, perdón, a mi vista de tabla, y en las herramientas le digo que voy a crear una nueva columna. Y en la nueva columna, entonces coloco el código. Obviamente aquí me va a dar error porque la columna no puede repetir el nombre, la voy a llamar segmentos 2, le doy enter y ya me aparece. Si ya no quiero esta columna, simplemente le doy a eliminar. Me pregunta si estoy seguro de eliminarla. Le digo que sí. Y ya se fue. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer el ejercicio de crear la nueva columna. ¿Okay? Y de establecer la relación. ¿Okay? ¿Cómo establecemos la relación? Aquí, simplemente arrastramos, en este caso, segmento contra segmento. ¿Okay? Y entonces ya allí habría una relación. Fíjense que aquí ya me está avisando
que ya existe una relación entre estas dos columnas porque ya yo la creé. ¿Okay? No sé si hasta este punto tienen alguna duda, pregunta, o está claro. Bueno, creo que sí. Entonces, levanten la manito en los que ya tengan la columna y la relación. Eso, muchas gracias, Brandon. Y pues, simplemente pues para que tengamos este ejercicio ya realizado. Listo, Claudia. Me faltaría uno de los que pudo hacer la relación. Ahora, nosotros también podemos utilizar otra función, otra fórmula. Esto lo explico mientras que terminan allí. O sea, normalmente usamos if. Y como mencioné, pues podemos colocar hasta 128 de estos if. O sea, condicional, condicional, condicional y condicional. Ojo, esto lo permite hacer, es la última versión de Power BI. Si tenemos versiones viejas, vamos a tener un límite mayor. Existe otra función, que es mi función switch, ¿okay? Que es, de hecho, una de las que yo más utilizo. ¿Por qué razón? Porque yo puedo decir aquí, por ejemplo, switch. ¿Okay? Entonces yo voy a decir, bueno, segmentos, mi columna segmentos, ¿okay? Va a ser igual a un switch. ¿Cuál switch? Vamos a evaluar una condición, mi condición verdadero. Entonces, ¿qué voy a evaluar como verdadero? Y aquí empiezo a pasar mis datos. ¿Okay? Que clientes, ¿sí? El grupo de clientes, sea igual a. Entonces, aquí yo digo, si esto es igual a, entonces escribe esta sección. ¿Okay? Van a decir, bueno, Inge, estás haciendo lo mismo. Sí y no. Fíjense, yo puedo tomar todo este código, ¿okay? Pero no estoy colocando más condiciones. Aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5 condiciones, mientras que en este estoy colocando 5 funciones, perdón, mientras que en este estoy colocando solo una, switch. Entonces, si es A, escribes esto. Y continúo. ¿Ok? Si es B, esto. Si es C, o sea, va a estar evaluando cada una de manera individual. Pero lo que está haciendo es haciendo un switch entre una y otra. Entonces aquí los voy colocando. ¿Okay? ¿Y cuántas funciones tengo acá? Solo una, la función switch. Entonces, ¿cómo funciona esta? Yo le estoy diciendo, vas a hacer un switch entre las opciones. Evalúa cuál es verdadera. O sea, la que dé resultado verdadero, tú lo cumples. Entonces, grupo de clientes dentro de la base de datos de clientes es igual a ¿contra qué se va a evaluar? Contra esta sección. Ok, si es verdadero, sí. Entonces vas a escribir Channel Partners. Siguiente, grupo de clientes dentro de la base de datos clientes igual a B, se evalúa contra esta. Si el resultado es este, entonces Enterprise. De hecho, esto pudiese ser también al contrario. En lugar de verdadero, yo puedo decir falso. Entonces, si es falso, es que vas a colocar el nombre. ¿Okay? Lo que pasa es que así, pues, una evaluación contra falsos es bastante confuso de visualizar. ¿Okay? Pero que sepamos que este código, ¿sí? Y 5 funciones, pudiésemos utilizar switch y tener cada una. ¿Okay? Ojo, ¿cuál es la ventaja entre uno y otro? Aquí yo solo puedo evaluar un grupo de datos. Aquí yo puedo decir evalúa dentro de clientes, evalúa dentro de otra tabla y así consecutivamente. O sea, se van evaluando dentro de diferentes tablas y tengo el resultado. Entonces, funcionan de la misma manera. O sea, mi if y mi switch funcionan de forma muy similar, pero depende de qué cosa es lo que yo quiero evaluar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque recuerden que siempre, en este caso, lo primero que voy a pasar es el resultado que espero, sea verdadero o sea falso. Una vez que obtengo ese resultado, entonces voy mostrando la información. Listo, creo que Brandon, bueno, ya Brandon había levantado su manito, muchas gracias. Entonces, ya en esa línea tenemos el ejercicio realizado, o sea, tenemos este ejercicio, lo que significa que ya les tiene que estar funcionando este tipo
de configuración. O sea, yo selecciono aquí uno y me muestra el grupo de clientes, ¿ok? Dependiendo de lo que yo voy seleccionando. De manera interna, él va manejando la información y va cargando la data, ¿ok? Entonces allí simplemente para vincularlo. Me dice, yo tuve que dejar, ok, no, está perfecto, Brandon. Brandon nos comenta que tuvo que agregarle el dato blank a su condicional de segmentos y está bien, ¿sí? Ahora, ¿por qué razón él se lo agregó? Porque debe haber alguno que está vacío. Entonces, para que no dé error, entonces simplemente le agregó esa columna. ¿Listo? Entonces, allí para tenerlo en cuenta. Segundo, yo tengo esta tabla así grande. ¿Ok? Supongamos que ya yo no necesito esta columna. Esta etiqueta de color no la necesito. Simplemente las voy eliminando. Ahora, todo lo que nosotros vamos haciendo aquí se va guardando o se va almacenando dentro de una sección, ¿sí? Esa sección ya la vamos a visualizar, ¿sí? Simplemente aquí voy a depurar, también vayan haciendo lo mismo, quiten las columnas que no vamos a utilizar, en este caso columnas vacías o columnas de creado y modificado por, serían las que quitaríamos en este caso, ¿okay? Todos estos cambios que nosotros estamos haciendo de manera directa, Power BI lo que hace es que él genera un DAX, o sea, genera un código y va haciendo en el código y va colocando los cambios en ese código. Es decir, todas las modificaciones se van guardando en un historial de cambios. Ese historial de cambios es parte de la información que maneja la aplicación. ¿Ese historial de cambios tiene algún límite de líneas de código? No, no tiene ningún límite de líneas de código, pero nuevamente, ¿sí? Pudiese afectar el rendimiento. ¿Por qué razón? Porque esa línea de código se va cargando en el momento en el que se carga el tablero. ¿Okay? Es decir, todo esto que yo estoy eliminando aquí de manera manual, que por eso es que les mostraba que nosotros podíamos seleccionar la tabla ya prefiltrada con las columnas necesarias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo esto que yo voy eliminando aquí de manera manual, mientras que les voy contando, se almacena en una línea de código y esa línea de código se ejecuta cada vez que se ejecuta la aplicación. Por eso es que muchas veces decimos, ok, pero no entiendo, si mi tablero ya no tiene tantas columnas como este momento, si lo ven, aquí está limpiecito, si no tiene tantas columnas, ¿por qué razón va lento? La razón por la cual va lento es simplemente porque dentro del sitio como tal, entonces hay un código que se está actualizando y que se va a mostrar de manera directa. Y este código se va almacenando y cuando nosotros ejecutamos la aplicación, hace que funcione lento. De hecho, en esa línea, perdóname que se me perdió por un momentito. Es que como me actualizaron la versión de Power BI, no lo veo aquí a la mano. Déjenme revisarlo, por favor. Vale, lo que pasa es que esto me lo cambiaron de sitio. Espérense un momentito. Vamos a buscar aquí en la configuración. Está bien. Ok. Vamos a irnos para acá. Listo. Ya lo conseguí. Bueno, ya hice que estuviera visible. Listo. Entonces, aquí, dentro de la transformación de datos, en esta sección, nos vamos a transformar los datos. ¿Okay? Y aquí existe esta parte que dice editor avanzado. ¿Okay? Entonces, mi editor avanzado, como les mencioné, él va almacenando el código. ¿Okay? Entonces, fíjense que aquí nosotros
tenemos todos estos datos. ¿Ok? Entonces, esta es en mi tabla financials. ¿Ok? Si yo me voy a mi tabla de clientes y me voy a mi editor avanzado, vean que aquí él colocó un fragmento de código para las columnas quitadas. ¿Sí lo ven? Dice columnas quitadas y coloca el código table.removeColumns y empieza a colocar todas las columnas que he quitado. Tipo de contenido, modificado, creado, creado por... ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que si bien yo estoy de manera manual quitando segmentos, realmente esto no desaparece de la base de datos. O sea, uno, no desaparece de la base de datos, pero dos, no desaparece de mi tablero. Entonces, como no está desapareciendo en mi tablero, en el momento en el que el tablero se ejecuta, va más lento. Por eso es que, como mencionaban hace rato, no recuerdo si fue cuál de los usuarios fue, creo que fue Brandon, sí, precisamente Brandon. Él decía que si no era mejor editar la base de datos antes de pasarlo al programa. Sí. ¿Por qué razón? Porque si bien el programa lo permite, todo esto forma parte del editor de código. Entonces, como él me presenta esta información de esa manera, entonces aquí yo estoy viendo todas las columnas que quité en algún momento. De hecho, yo pudiese quitar del código alguna sección, decirle listo, y eso va a hacer que mi columna vuelva a aparecer. Aquí está modificado por, ¿sí lo ven? Voy a quitar del código el de modificado, ¿sí? Esto es en mi editor avanzado, ¿listo? Quito modificado de aquí, del código donde estoy diciendo que lo elimino, y entonces vuelve a aparecer. ¿Sí? Esto es una consulta que muchas veces me han dicho, profe, eliminé una columna sin querer. ¿Qué hago? O sea, ¿qué tengo que hacer en ese caso? O sea, en ese caso, pues te vas al editor avanzado y la vuelves a colocar, la eliminas de esa sección. ¿Ok? Entonces, todo lo que nosotros estamos haciendo dentro de nuestro sitio tiene un impacto dentro del propio código que está ejecutando Power BI. Es decir, aquí eliminamos esto. Eso no significa que desaparezca. Eso significa que la vista que nosotros estamos trabajando está prefiltrada por la eliminación que nosotros hicimos, pero él lo sigue cargando. O sea, realmente la información se sigue cargando. ¿Cómo se depura eso? En el momento en el que carguemos los datos, decimos cuáles columnas queremos, o sea, seleccionamos una vista que nos traiga las columnas que necesitamos y de esa manera nos evitamos cualquier inconveniente adicional. ¿Ok? Entonces allí para tenerlo en cuenta. Segundo, dentro de mi vista de modelo, este tipo de filtros. Nosotros tenemos varios tipos de filtros. ¿Cuáles tenemos? Fíjense, tenemos un filtro que va o que viaja en ambas direcciones y un filtro único de uno al otro. Ahora, ¿qué ocurre con este filtro único? Fíjense, si yo digo filtro único, entonces Financial filtra al cliente. Aplicamos el cambio. ¿Ok? Entonces, ahora Financial, que es este, filtra a clientes. Por lo tanto, si yo selecciono aquí B, no pasa nada. Pero si selecciono aquí, sí pasa. ¿Okay? Entonces yo puedo definir el orden en el que se va a filtrar. O sea, yo puedo seleccionar acá, pero en este momento es Financials quien está filtrando a clientes, no al contrario. ¿Okay? Voy a mostrarles de una manera más gráfica este punto en particular. Entonces, fíjense, aquí vamos a cargar este gráfico de columnas apiladas. Y aquí vamos a colocar en mi eje X, por ejemplo, es que no tengo tantos datos que puedo utilizar, el ID, y en el eje Y el teléfono. Pero lo que pasa es que aquí, este ejemplo no me es tan útil. Vamos a utilizar Financials
para que lo veamos. Financial sí tiene más datos numéricos. Entonces, una de columnas apiladas, lo ubicamos por acá. Y decimos, por ejemplo, los descuentos van a estar en el eje X. ¿Ok? Y en el eje Y vamos a mostrar los productos. ¿Ok? Aquí estamos. Vamos a, ya que lo puse al revés, descuento, productos, aquí. Listo. Entonces, con estos gráficos hay que tener algo en cuenta, ¿sí? Aquí pues me lo salté sin darme cuenta porque pensé que había seleccionado el otro tipo de columna. Fíjense, aquí tenemos dos coordenadas. Tenemos mi coordenada X y mi coordenada Y. ¿Ok? Dependiendo de la disposición del tablero, yo voy a utilizar uno u otro. ¿Ok? ¿Qué es lo que normalmente se hace? ¿Sí? Si yo tengo un gráfico de columnas de este tipo, colocarlo aquí, ya, es que tengo seleccionado, aquí está. ¿Sí? Entonces, estas son columnas horizontales y el otro son columnas verticales. ¿Sí? Aquí vean que la disposición es vertical, ¿sí? Y esta sería una disposición horizontal. Vamos a tomar aquí, por ejemplo, el grueso de las ventas con los países. ¿Ok? Entonces, ¿qué diferencia hay entre un eje y el otro? ¿Sí? Dependiendo del gráfico. Esto lo explico, sé que probablemente ya lo conocen, pero es simplemente parte del temario. Aquí, mis gráficos son verticales, o mi gráfico es vertical. Por lo tanto, tengo en mi eje X, que es mi eje horizontal, yo voy a agregar categorías, o mejor dicho, la agrupación que quiero hacer de los datos. Y en mi eje Y, que es el vertical, que es el que tiene el tablero, voy a agregar valores. ¿Ok? Agrupaciones en el eje X, valores en el eje Y. Ahora, si mi dashboard, o sea, si mi objeto visual, perdón, su disposición es horizontal, como es esta, cambia. En el eje Y voy a agregar las agrupaciones y en el eje X voy a agregar los valores. ¿Cuántos valores puedo agregar? Los que yo quiera. Por ejemplo, aquí estoy colocando el grueso de las ventas, pero puedo agregarle también en el eje X los descuentos. Y ahí está. Entonces tengo ambos, la suma de las ventas con la suma de los descuentos. Lo mismo en este caso. En este caso tengo la suma de los descuentos en el eje Y. Puedo agregarle también este valor aquí. Entonces me los está cargando. ¿Cuántos puedo llegar a agregar? Dependiendo de lo que yo necesite. Ahora, ¿qué pasa si yo en lugar de agregar más valores, agrego más categorías? Por ejemplo, aquí está por países. Entonces yo puedo decir, bueno, por países y por productos. Vean que no me muestra nada, entre comillas, ¿sí? Pero realmente no es que no me muestra nada. Países, que quédense aquí, fíjense bien en el objeto visual. Vean cómo cambia, ¿sí? Países, ahora le voy a agregar aquí los productos. Vean que ahora tiene esta sección. Y aquí, pues yo puedo ver y navegar entre las secciones. Aquí están por productos y aquí están por países. ¿Okay? Y si yo le hago clic acá, me suma a ambos, por productos y por países. ¿Sí? Entonces lo que hace es tratarme de hacer una coincidencia. ¿Okay? Lo que busca es hacerme o mostrarme los datos que puedan ser coincidentes. Pasa que esto no se recomienda mucho, pero si nos fijamos aquí, vean que aquí dice Francia, amarilla y velo, y aquí está Canadá, aquí está Alemania, aquí está Francia otra vez con BTT, ¿sí? Entonces, depende, ¿listo? Pero lo que hace es darme esta posibilidad de desplazarme dentro del mismo tablero,
¿Ok? Aquí está por productos, acá está por países. ¿Ok? Entonces, normalmente esto no se utiliza tanto porque pues no se quiere o no se busca complicar al usuario que va a leer los tableros. ¿Ok? Pero en caso de que sea necesario, de que por algún motivo eh, les haga falta, pues que sepan que se puede hacer. ¿Listo? Vamos a ubicarlos aquí. Entonces, valores dependiendo del eje que tenga mi objeto visual. O sea, si mi objeto visual tiene un eje vertical, entonces los valores van a ir en el eje Y. Si mi objeto visual tiene un eje horizontal, entonces los valores van a ir en el eje X. Esto pasa con otro tipo de gráficos, como por ejemplo este. No, porque aquí de una vez me dice cuál es la leyenda, es decir, cómo los voy a agrupar y dónde van los valores. ¿Qué puedo agregarle? Detalles. Yo puedo agregarle aquí en los detalles los diferentes segmentos. Lo que hace es generarme una división adicional, separándome los detalles de cada uno de los casos. ¿Ok? Entonces, que sepamos. Ahora, otro tipo de gráfico, por ejemplo, un gráfico de dispersión. ¿Sí? En este gráfico de dispersión, vean que me dice los valores, está aquí en países. ¿Sí? Aquí pues se movieron los datos. ¿Sí? Realmente la leyenda deberían ser los países, los valores, la suma, y luego cuál es la dispersión que tengo. Puedo tomar el eje X como uno de los valores de dispersión, las ventas y el eje Y como otro de los valores de dispersión. Entonces él me muestra mi gráfico donde me indica cuáles son los grupos de datos que más coinciden o que tienen mayor incidencia dentro de, de la suma de los datos y cuáles no tienen una mayor incidencia. ¿Okay? Entonces, repito, ya depende del objeto visual que estemos utilizando. Vamos a colocar aquí algunos valores, simplemente para tener el ejemplo. Ahora, recapitulando el tema del filtro. ¿Sí? Aquí tenemos un filtro, como ya mencioné, filtra en una sola dirección. ¿Sí? ¿Qué significa? La tabla Financials filtra a clientes. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Si yo selecciono aquí un país, ¿sí? Sin que, bueno, aquí no lo notamos, pero él me está filtrando a mis clientes. ¿Okay? Esta tabla de clientes de aquí se está filtrando. ¿Sí? Lo que pasa es que no lo notamos. A ver, déjenme agregar aquí algún valor que podamos utilizar. Por ejemplo, vamos a cargar este embudo. Aquí que sean los IDs contra los códigos. ¿Sí? Ahí se va a ver así grandote. Es que esta base, pues, vean que aquí selecciono, no me hace ningún tipo de filtrado. Pero acá, si yo selecciono este, me afecta este. Lo que pasa es que no tengo un ejemplo que sea más claro. Vamos a cargar otra tabla. Vamos a cargar la tabla de ventas. Insertamos aquí, perdón, que también la tengo preparada. Igual de mis servicios en línea, para mi lista de SharePoint. Vamos a copiarnos. Esta es la tabla, el registro de ventas. Y entonces aquí. Esperemos a que me cargue. Está algo lento. A ver. Ahí está. Y registros de ventas. Esta es la tabla. Bueno, en este caso no quiero cargar esta. Vamos a cargar la tabla predeterminada para no generar el mismo error de ahorita. Bueno, no tener que borrar columnas. Está SharePoint. Esta. La predeterminada. En este caso, ¿cuál es la predeterminada? Esta. ¿Sí? Aquí no hay columnas adicionales. Ya la tenía prefiltrada.
Vamos a aceptar. Registros de ventas. Seleccionamos y la cargamos. Esperemos a que se actualice. Listo, ya tenemos los registros de ventas cargados. Aquí sí podemos generar, pues sí podemos hacer que este filtro se vea un poquito mejor. ¿Okay? Entonces, vamos a crear aquí, dentro del registro de ventas, ¿sí? Vamos a crear una conexión entre mi tabla de clientes y mi tabla de registros de ventas, ¿sí? ¿De qué manera? A través del código del cliente. Aquí yo tengo el código del cliente. Y aquí, si mal no recuerdo, es la columna título, sí. Entonces, el código contra el título. ¿Sí? Ahí estaría. Y me dice, vean, de 1 a varios, ¿sí? Entonces, aquí, esta columna va a filtrar esta otra. Vamos aquí, aceptamos. Y ahora sí. Entonces, si yo selecciono este, me va a filtrar mis registros de venta. Entonces, vamos a cargar aquí otro objeto. Ampliamos por acá. Ok. Y decimos, por ejemplo, el país. Y de valor, pues, sería el precio unitario. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí yo tengo ya un filtro. Vean que tiene reacciones. ¿Ok? Dependiendo de lo que yo estoy seleccionando. Entonces, vean que aquí, por el tipo de filtrado que yo estoy haciendo, que yo coloqué que segmentos, que Financial, perdón, filtra a clientes. Entonces, si yo selecciono aquí, me filtra todos los datos. ¿Ok? Vean que me filtra todos los datos dependiendo de lo que yo voy seleccionando. Ahora, si yo filtro este o si selecciono este, no pasa nada. ¿Ven? No me filtra, no me genera ningún otro tipo de reacción. Aquí, lo mismo, yo puedo, vamos a abrir acá. ¿Okay? Si yo filtro aquí de esta forma, él me va a filtrar también esta columna. ¿Okay? O sea, él va a filtrarme la información. Pero si yo selecciono aquí cualquiera, o sea, aquí estoy seleccionando, ¿sí? Vean que no afecta de ninguna manera el resto de los datos. ¿Por qué no los afecta? Porque el filtro va en una sola dirección. Ahora, si yo selecciono este filtro, ¿okay? Y cambio la dirección y digo que ambos se van a filtrar entre sí, entonces ya cambia. En lo que yo seleccione, vean que lo que pasa es que no se nota de lleno, pero él me va mostrando y va generando una interacción cada vez que yo seleccione un elemento. ¿Ok? Entonces, a donde quiero llegar es que dependiendo de los datos que nosotros estemos trabajando, pues es posible que nos convenga hacer un filtro de una manera u otra. ¿Ok? Hay varias cosas a tener en cuenta a la hora de realizar este tipo de filtros. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre los diferentes filtros que yo puedo aplicar en Power BI? ¿Ok? Hay varias cositas o varias formas de filtrarlos de diferentes maneras. Nosotros tenemos filtros a nivel de informes, ¿sí? Que son estos. ¿Sí? Yo puedo seleccionar cualquiera de mis filtros, cualquiera de los datos y generar un tipo de filtro. Estos van a afectar a todo el informe, ¿sí? En cualquier página que yo me encuentre. O sea, independientemente de la página en la que yo me encuentre, se va a filtrar la información. Yo también puedo generar un filtro a nivel de página. Es decir, si yo tengo varias páginas, ¿sí? Es posible que yo coloque aquí un filtro, pero que no me afecte mi página 2 o mi página 3. ¿Okay? También lo podemos hacer a través de la visualización. Entonces, eso pues tenemos
las formas de interacción. Ahora, ¿qué ocurre en la vista modelo? ¿Sí? En la vista modelo nosotros tenemos, ¿sí?, filtros que pueden ser unidireccionales, de uno a muchos o de muchos a todos, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Depende de cómo nosotros tengamos diligenciada nuestra base de datos, ¿ok? ¿Qué quiero decir? Fíjense, imagínense que nosotros tengamos una tabla. De hecho, vamos a crearla. Esta del grupo de clientes. A, B, C, D, hasta la E. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a introducir los datos. Vamos a colocarle aquí tipos de cliente. No, una sola columna. Esta no. Colocamos aquí A, B, C, D y E. ¿Ok? Y, bueno, vamos a colocar aquí la de segmentos. Fíjense que también lo podemos hacer así. Segmentos. Entonces colocamos, yo creo que lo escribí por aquí, a ver si no lo tengo que volver a copiar. Sí, aquí está. Está en el chat. Acá. Así. ¿Ok? Tenemos esta tabla. Esta tabla tiene dos columnas únicamente. Tipo de cliente y segmentos. Dirán, bueno, ¿a dónde quiere llegar Inge? Ya lo van a ver. ¿Ok? Aquí yo creé mi tabla y ahora tengo una nueva, que es esta. ¿Ok? Entonces a esta yo le puedo decir segmentos, ¿sí? Vas a filtrar a financials. Así. ¡Pap! Segmentos con financials y tipo de cliente con grupo de clientes. ¿Okay? Así. Listo. ¿Okay? Aquí tenemos varias relaciones. Tenemos una relación por aquí, tenemos una relación por acá. Entonces, vean que aquí me desactiva. Vamos a activar esta relación. Listo. Y si revisamos aquí, ahí está. Listo. Están activas las dos. Listo. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Ahora tenemos una tabla adicional. Vamos a colocarlo por aquí. Esta es una. Esta es la otra. Y tenemos la tabla de esta. Tenemos aquí esta, por ejemplo. Sí, parece lo mismo, pero no es idéntica. ¿Sí? Ahí está un poquito de diferencia. Aquí tipo de cliente para que no tenga el mismo nombre. Ahora, esta es de la tabla clientes. Esta es de la tabla financials. Y esta es de la tabla nueva que acabamos de crear. ¿Okay? Como ya yo activé una relación, me están filtrando los datos. ¿Okay? De la misma manera que si yo seleccionase aquí, ¿ok? O si seleccionase acá. Pero vean que este filtra a este está filtrando a este, pero estos solo se filtran entre sí. ¿Ok? Entonces allí que sepamos que tenemos esta forma. Ahora, ¿qué tipos de filtro nosotros podemos realizar a través de mi vista de modelo? Que es esta. La primera, colocar este por aquí. Entonces tenemos así y este, vamos a subirlo por acá, así. Entonces, a esto es lo que se le conoce como filtros de relaciones. O sea, dependiendo de la relación que tengan los datos, vamos a tener el tipo de filtro. El primero es filtro de tipo 1 a 1. El otro es filtro de 1 a muchos. El otro es de muchos a muchos. ¿Okay? Esto de primera mano. ¿Qué significa? Cuando yo filtro de 1 a 1, estoy diciendo que hay datos que no se repiten, como en esta tabla. ¿Okay? En mi tabla nueva hay datos que no se repiten. A, B, C, D, E, los segmentos. Punto. O sea, no hay datos que se repiten. O sea, A no está varias veces, ni Channel está varias veces.
Por lo tanto, yo podría filtrar de uno a uno, ¿sí? Estoy filtrando un registro con otro registro, ¿okay? Yo puedo generar un filtro de uno a uno con una columna que tenga muchos, no. Fíjense, aquí está mi filtro y vean qué me dice. Aquí está, Entonces, este filtro es de uno a muchos. Vean que aquí dice varios a uno. ¿Okay? Yo puedo colocar de varios a varios. ¿Sí? Aplico aquí y me dice, no, hay rutas ambiguas entre esta información. ¿Okay? Ahora, yo estoy filtrando de la tabla financials a la tabla segmentos. Sigue siendo de varios a uno, no me dejo colocar el cambio. Si yo digo de uno a varios, ¿sí? Yo estoy diciendo que en la tabla de finanzas hay registros únicos y en la tabla nueva, la tabla llamada tabla, hay registros varios que se repiten. Le doy a aplicar y me dice, no se puede. Mira, la columna seleccionada no puede ser la columna clave. ¿Por qué? Porque contiene varios valores duplicados. Una columna que tenga valores únicos, o sea, debo elegir una columna que tenga valores únicos en cada campo. ¿Por qué razón? Porque si yo me voy aquí a Financials, yo estoy filtrando por el segmento, veo que gobierno está repetido n cantidad de veces. Por lo tanto, ¿sí? Si está repetido el valor, eso significa que son varios. ¿Okay? Varios se representa con un asterisco. Entonces, el valor está repetido en mi tabla. ¿Qué tipo de filtro voy a usar? El de muchos. ¿Ok? Muchos es igual, sí, esto es igual a varios. Entonces que allí en nuestro idioma con la traducción se enrolla un poquito. ¿Okay? Entonces, mi tipo de filtro. Vean que aquí tengo el asterisco. Vamos a hacer zoom por allí. Este asterisco significa que aquí hay muchos registros que se repiten, ¿sí? O tienen valores repetidos. Mientras que aquí tenemos valores únicos. ¿Okay? Ahora, ¿yo puedo filtrar de uno contra uno en este caso? No. Ven que aquí me da error otra vez. ¿Por qué? Porque aquí hay varios valores duplicados. Si yo dijera, bueno, pero es que yo quiero filtrar uno, ¿sí? No sé, yo quiero filtrar uno solo. Entonces, en este caso, ¿cuál de estos gobiernos yo selecciono? Se puede llegar a pensar, bueno, se selecciona el primero, ¿sí? El primero que está registrado. Pero, ¿de qué manera lo determino? O sea, o sea, ¿de qué manera lo ordeno? ¿Eh? Entonces, dependiendo de ese ordenamiento, es que yo voy a tener el dato. ¿Okay? Entonces, aquí hay muchos datos que se repiten, por lo tanto, ese tipo de filtro no me funcionaría, a menos que yo genere otra tabla que me traiga los primeros valores dependiendo de esa columna. Entonces, allí sí podría ser un filtro de uno a uno. ¿Ok? Entonces, que sepamos que se tiene. Ahora, filtro de uno a muchos o de muchos a uno, ¿sí? Viene a ser igual, ¿sí? ¿Qué significa? Hay muchos valores o hay varios valores y van a filtrar el valor único. ¿Okay? Por ejemplo, en este caso, vean la direccionalidad, ¿sí? Aquí, esta tabla, ¿sí? Es la que señala que filtra a esta otra. ¿Ok? ¿Sí lo ven? Por la flechita. La flechita me está diciendo la dirección. ¿Ok? Entonces, desde la tabla esta a la tabla esta. ¿Ok? ¿Cuál es la dirección de filtro? Un filtro único. Ahora, ¿yo puedo filtrar en ambas direcciones? Vamos a guardar. ¿Sí? Y entonces vean que cambia el logo. Lo que significa que ahora esta va a filtrar a esta tabla y esta tabla va a filtrar a esta otra. ¿Okay? Depende de cómo yo coloque la cardinalidad. Yo puedo decir de uno a varios, aplico,
¿ok? Y vean que me dice que no se puede. ¿Por qué? Porque esta tabla no tiene un único dato. Entonces sería de varios a uno, ¿sí? Power BI va a tratar de organizarlos. En el 2017 no era tan así. En el 2017 sí te dejaba hacer los filtros, pero te mostraba error por todos lados. ¿Ok? Entonces, también allí, pues, la herramienta nos ayuda. Y por último, pues tenemos el filtro de varios a varios o de muchos a muchos. ¿Ok? Este filtro de muchos a muchos es como el que tenemos entre financials y clientes, donde, si nos vamos a la vista de tabla, el segmento se repite varias veces aquí en gobierno, y si yo me voy a la tabla de cliente, el segmento también se repite varias veces. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace un filtro de tipo varios a varios o muchos a muchos, ¿sí? Donde hay muchos datos repetidos, pero el que yo seleccione me va a traer los muchos datos repetidos del otro y viceversa. Aquí hay muchos datos repetidos y el que yo seleccione me va a traer los muchos o los varios datos de la otra. ¿Ok? Entonces allí para que sepan que también podemos trabajar este tipo de filtro. ¿Ok? Lo otro que hay es de tipo único, o sea, la dirección puede ser único o puede ser ambos, ¿sí? Que es lo que hemos estado conversando. ¿Sí? Si yo me regreso aquí, yo puedo decir, estos filtros yo quiero que sea único. ¿Ok? ¿Y quién, o sea, de qué manera yo quiero que se filtre? Pues yo quiero que sea de uno a varios. Entonces yo digo aquí, de uno a varios, aplico y error. ¿Por qué? Porque vean que la relación yo la establecí desde la tabla financials a la tabla. Entonces, para eso, pues yo tendría que establecerla en sentido contrario. ¿Sí? Tomo segmentos, me voy a vincular con segmentos y vean que me dice, ¿desde cuál? Desde una a la otra. Ya ven, perdón. Perdón que me dio alergia, lo siento. Entonces, vamos a cambiarnos aquí, de financials, a la tabla. Entonces, esta columna va a filtrar a esta otra. ¿Sí lo ven? Nosotros somos los que seleccionamos desde dónde hasta dónde. ¿Okay? Y aquí es donde decimos si va a ser de uno, si este tiene un solo registro, a varios. Él va a tratar de reconocérmelos. ¿Okay? Él va a tratar siempre de hacerme la relación de manera correcta. Yo le doy a guardar y ahora vean que me aparece este tipo de datos. Aquí yo también tengo que estar pendiente. No sé si se nota que tiene una línea punteada, o sea, una línea de puntos, y hay otros que no. Es porque hay algunas relaciones que nacen inactivas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Activar la relación y luego aplicar el cambio. ¿Okay? Entonces allí ya estaría filtrando, porque muchas veces se me ha tocado intervenir algunos casos donde he visto pues que efectivamente las relaciones están establecidas, pero no existen. ¿Okay? O sea, no están completas. Por último, lo que mencionaba, de varios a varios, esta direccionalidad puede ser en ambos sentidos. Hay algunos casos en los que podemos llegar a generar errores dependiendo del tipo de filtrado que coloquemos, pero todos estos errores Power BI no los va a permitir. ¿Okay? O sea, en el momento en el que nosotros busquemos hacer la relación, dicha relación se va a bloquear, o sea, sola se bloquea. Entonces allí surge la pregunta, ok, ¿por qué se me está bloqueando la relación? Entonces, en ese caso, pues se tiene que estudiar cuál es el motivo. ¿Cuáles pueden ser los motivos? Yo estoy declarando un filtro de 1 a 1 y resulta que la tabla que yo estoy diciendo que tiene registros únicos, resulta que tiene registros duplicados. Eso puede generar un error. 2, de muchos a muchos. Y resulta que hay una de estas que tiene registros únicos. Va a generar error. El sentido del filtro. Yo puedo filtrar en ambas direcciones. ¿Okay? Pero si yo establezco ese filtro en ambas direcciones y a su vez filtro otro dato, por ejemplo, esta fecha con esta fecha,
¿sí? Las dos fechas. Vean que aquí yo puedo decir en sentido en ambos, activo la relación y vean que me dice que hay rutas de acceso ambiguas. ¿Por qué razón? Porque estoy conectando dos puntos de filtrado. Entonces tengo que tener cuidado allí. De hecho, no me va a dejar ni siquiera crear la relación. Ahora, si yo le digo que es un filtro único, tampoco me la deja crear. ¿Por qué? Porque es ambiguo. ¿Sí? ¿La puedo crear sin activarla? Sí. Pero si yo la activo, me da error y no me deja. ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer en ese caso? Desactivar la relación anterior y activar la nueva. ¿Sí? En ese caso, pues me dejaría activarla. De hecho, pues también tendría que eliminarla. Pero ya depende. Lo que les comento es que Power BI siempre va a intentar y va a buscar que no se nos presente ningún error con los filtros que nosotros estemos aplicando. Si nosotros nos vamos aquí al editor de relaciones, pues podemos ver desde dónde hasta dónde se está filtrando y cuáles son las columnas que se relacionan. Entonces, de esto va a depender cuál va a ser el comportamiento. Una vez que nosotros habilitamos estas relaciones o colocamos estas relaciones, es que vamos a poder observar, ¿sí?, el comportamiento que van a tener los diferentes objetos visuales, dependiendo de lo que vayamos seleccionando. ¿Sí? Y bueno, también de la cardinalidad o de la dirección que nosotros coloquemos en nuestros tableros. No sé si sobre este punto tienen alguna duda, alguna pregunta o algo en lo que quieran que profundice un poquito más. Importante, acá nos comparten el formulario de la lista de diligencia. Entonces, por favor, diligenciarlo. Esto es con la finalidad de que pues lleguen los diferentes, las grabaciones a los usuarios de manera directa. Entonces, cualquier cosita, bueno, allí estamos en contacto. Normalmente dejamos un espaciecito aquí al finalizar la sesión para resolver preguntas, pero si no hay ninguna, a todos muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. A todos los que han podido hacer el ejercicio, pues guárdenlo, porque lo vamos a utilizar, lo vamos a seguir utilizando esta misma base de datos y ya nos veríamos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias y estamos en contacto cualquier cosita. Cuídense mucho. Muchas gracias a todos. Entonces nos vemos el viernes 4 de abril a las 2 de la tarde para la segunda parte. Gracias y feliz día. Muchas gracias. Hasta luego.